porque puedes llegar a pensar que como la gente es importante, que la gente esté bien, eso te puede llegar a hacer pensar que lo mejor es evitar los conflictos. Y esto no es correcto, ¿no? El entrar en comportamientos paternalistas o buenistas. O sea, que te preocupe la gente también quiere decir ser capaz de hablar de manera clara, cuidando a la persona, sobre si algo no está funcionando de la manera que tú esperas. Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas. Mi invitado el día de hoy es Xavier Alabadejo. Él es originario de España y colabora en Voxel. Su rol en la organización es la transformación de personas y la cultura. Nos cuenta su experiencia y estilo de gestión. Se basa en una filosofía muy clara de cómo crear una organización humanista y todo basado en la confianza desde el primer día que ingresas a la compañía. También conversamos de la conciencia y del autoconocimiento personal y de los equipos como parte del desarrollo del liderazgo. Te invito a que escuches el Conversar 83 de Xavier Ginesta, fundador de Voxel. Así que es un gran testimonio y los dejo con Xavier. Hola, ¿qué tal, Xavier? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Pancho, por tu invitación. Oye, pues qué gusto de tenerte aquí y bueno, yo y Xavier nos conocimos a través de una tercera persona que me lo recomendó, así que nos va a contar un poco de su historia y lo que hace en la organización. Y también comentarles que yo entrevisté a Xavier Ginesta, episodio 83, lo cual se los recomiendo, que es parte del fundador de esta organización, pero ya hablaremos. Bueno, cuéntame, Xavier, ¿cómo llegas tú a este tema de la cultura, de la transformación? ¿Qué te llegó de tu vida? ¿Qué te movió? Bueno, al fin, yo empecé en estas cosas con temas de Agile hace ya 2012, pues no sé, 21 años puede ser, no sé, mucho tiempo ya. Y bueno, vas probando cosas, vas intentando que los equipos de trabajo cada vez pues piensen más juntos, ¿no? Si hablamos al final de autoorganización, una de las cosas que estamos buscando es precisamente movilizar la inteligencia colectiva. Y para mí también lo defino para que todo el mundo lo entienda muy sencillamente, es cómo pensando juntos vamos a llegar a una mejor solución, ¿no? Y llega un punto en el cual te das cuenta de que si bien dentro de un equipo pues puedes conseguir muchas cosas y llegar a muchas soluciones, analizar problemas, también te das cuenta de que el contexto de los equipos tiene un impacto enorme en el equipo. O sea, hay una parte que es interna del equipo y otra parte que es más externa del equipo. Y en esa parte externa del equipo pues están estructuras organizativas, cultura de la organización, y si eso no lo trabajas, pues al final lo que sucede es que los equipos de trabajo pues quedan bueno, siendo un poco underperforming sobre lo que podrían ser. Y llego por eso. Ya, bien. Y cuéntanos en la etapa de que llegas a Voxel y cómo llegas a Voxel cuando te invitan a tomar este rol que actualmente estás en la transformación y cultura de las personas. ¿Qué fue lo que te movió llegar a Voxel? ¿En qué conectaste? Bueno, pues no sé si conoces el concepto de serendipia, de cosas que a veces en el universo parece que no tienen sentido, pero cuando las ves juntas de repente pues dices, ostras, no podía ser de otra manera. Yo estaba trabajando en el sector retail y bueno, analizando, estaba en una firma de fast fashion y analizando un agosto, o no, en agosto, en julio, apareció en las noticias una, precisamente apareció eso, la noticia de que el fast fashion era una de las empresas más contaminantes del planeta, justo por detrás del petróleo, o sea, no hay nada que supere eso, evidentemente. Y dije, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Que esté trabajando en un sitio que tiene un impacto
que no es del todo positivo, ¿vale? Y estuve entonces cuestionándome muchas cosas. Y bueno, de vuelta de vacaciones decidí dejar la compañía y avisar de que dejaba la compañía. Y fue sin tener ninguna otra, en ese momento nada en vista, y eso que era mi mejor experiencia profesional hasta ese momento. Y por una casualidad, al cabo de unas 2 semanas de hacer este anuncio de que iba a marchar, pues me llamó una persona de Voxel y en la conversación surgió el punto de que estaban buscando una persona para que se encargase de temas de transformación, cultura dentro de Voxel. Me explicaron también pues cómo era la cultura de Voxel, el propósito superior, todas estas cosas, ¿no? Y es aquello de que dices, no me lo puedo creer, ¿no? Estoy renunciando a una carrera profesional, bueno, una carrera profesional no, pero a una experiencia profesional muy singular por un tema de principios, y a las 2 semanas, curiosamente, me están proponiendo otra cosa que va mucho más orientada con mi propósito, ¿no? Y así fue como fui a cenar con el comité de dirección de Voxel y nada, al cabo de unas semanas ya estaba dentro trabajando con ellos. Wow, qué maravilla. Y sobre todo, esta parte que me gusta, la parte del propósito, ¿no? Como buscando salirte un tema de principios, como lo comentas, viene y aparece este tema de la invitación. Bueno, y ya estando ahí en Voxel, ¿cuál es tu rol ahí? ¿Qué es lo que desempeñas? ¿Cómo llegas? Y todo este tema que es súper importante en la organización, sobre el tema de la cultura, ¿no? Y de la transformación. Uh-huh. Bien, o sea, yo cuando entro en Voxel, o sea, yo tengo como 2 o 3 principios en mi cabeza a la hora de pensar, ¿no? Que es, uno, que hagamos cosas que tengan sentido, que el para qué de lo que hagamos es claro. Ahí hablamos pues cosas como estrategia de empresa, a quién estamos mejorando su vida, este estilo de cosas. Y la otra es que la gente tiene que estar bien. Se está clarísimo que si en una empresa la gente no está bien, pues la empresa no funciona todo lo bien que podría funcionar, ¿no? Dentro de estar bien, pues hay muchos factores, ¿no? Algunos que conocemos ya descritos en la literatura, ¿no? Hablamos de motivación intrínseca, ¿no? Como la autonomía, el propósito, el aprendizaje, ¿no? Y otros factores, ¿no? Entonces, bueno, pues yo entro en Voxel pues revisando un poco cómo estamos de estas cosas, ¿no? Si está claro qué es lo que estamos haciendo, para quién, si somos, otra cosa, o sea, que también es importante, ¿no? Si somos eficientes y productivos en la manera de trabajar, ¿vale? Tiene que ser las dos cosas, ¿no? No, porque si eres muy eficiente, pero tú para qué no está claro, pues haces cosas que nadie quiere, ¿no? Y por último, y no menos importante, porque es exactamente o más de importante, es que la gente esté bien, ¿no? La motivación de la gente, ¿vale? Y entonces, en función de eso, pues al final, bueno, describimos un plan de acciones, de transformación, ¿vale? Para ir acercándonos a que estas cosas, pues cada vez paso a paso estén mejor, ¿vale? En ese punto tengo que decir que Voxel, como tal, ya era una empresa con una cultura muy fuerte y muy potente. Había sido incluso 2 años seguidos consecutivos, había sido Great Places to Work. No, Best Place to Work, dos veces, sí. Y bueno, esto no quiere decir que sea un mundo perfecto. También por poner un poco de contexto. Cualquier empresa, y Voxel no es una excepción, es un conjunto de personas, digamos, que se organizan para conseguir un propósito. Y como grupo humano van a suceder cosas. Van a haber motivación y desmotivación, van a haber conflictos, van a haber roces, van a haber diferencias de opinión, van a haber tensiones que al final se pueden resolver creativamente y sacar cosas mucho mejores. No deja de ser, Voxel no deja de ser pues otra organización humana. Lo que sucede es que por la cultura que tiene y por la actitud que hay que se genera por esa cultura, la manera de resolver las cosas puede ser bastante diferente a cómo las resolvería pues una cultura más, entre comillas, convencional, ¿vale? Entonces, bueno, y de hecho esa cultura es fruto de la reflexión durante años de
por qué funciona una organización o por qué no funciona. ¿Vale? En Voxel ha habido diversas etapas, ¿no? No voy a entrar en detalles de explicar la historia de Voxel, pero sí que hubo un momento en el que, conforme la empresa fue creciendo en tamaño, hay diversos momentos en los que la empresa pues, va creciendo en tamaño y tienes que tomar cierto tipo de decisiones porque hay ciertas cosas que dejan de funcionar y necesitas pues, otros mecanismos y otras maneras de pensar. Y hubo un punto que fue clave en el cual no acababa de funcionar todo y lo que realmente se dieron cuenta de que la clave para que funcionase todo era la cultura. El alineamiento de la gente en valores, en principios, en maneras de tomar decisiones, que no quiere decir que todo el mundo piense igual, pero sí que quiere decir que cuando se vaya a tomar una decisión va a ser respetando ciertas cosas. Por ejemplo, respetando a las personas, respetando el trabajo en equipo, sí, bueno, una serie de cuestiones, ¿no? Y lo que se dieron cuenta era que la base de la cultura era súper fundamental. Entonces esto llevó a Voxel a tener esa cultura tan fuerte, ¿no? Que le permite tener esa actitud que he comentado antes, ¿no? Después de este punto que hubo un trabajo en valores enorme dentro de la organización y además fue un tema, digamos, compartido y co-creado dentro de la organización. Después, bueno, lo que ha habido es otro tipo de reflexiones que si quieres más tarde entramos, que es lo que define el propósito superior de Voxel en estos momentos, una vez superadas todos estos temas más o anclados, estos temas más culturales que nos ayudan a tomar mejores decisiones estructurales de negocio, etcétera. Perfecto. Xavier, y en esta parte, cuando hablas de que Voxel no es perfecto, me queda claro, muchas personas pensarían que cuando empiezas a ser más conscientes, pone el centro a las personas, trabaja en la cultura, no suceden cosas en las personas, ¿no? Como esta parte de relación humana que tenemos, de cómo nos relacionamos. Y sucede. ¿Qué parte o herramientas o metodologías o el estilo para resolver conflictos, cómo en este tema de transformación y cultura, qué es lo que nos pudieras compartir como estas situaciones cuando se presentan en ese marco, cómo es que lo hacen? Vale, aquí hay una cosa interesante, ¿vale? Uno de nuestros valores se llama People Freaks, pero entendido People Freak como que nos encanta que la gente esté bien, ¿vale? No en el sentido freak igual anglosajón de raros, ¿vale? Pero sí de que nos encanta eso, que la gente esté bien, ¿no? Y aquí voy a contar una anécdota, que es que esto de que nos encante la gente es como puede ser un arma de doble filo, o puede malentenderse, mejor dicho, porque puedes llegar a pensar que, que como la gente es importante, que la gente esté bien, eso te puede llegar a hacer pensar que lo mejor es evitar los conflictos. Y esto no es correcto, ¿no? El entrar en comportamientos paternalistas o buenistas. O sea, que te preocupe la gente también quiere decir ser capaz de hablar de manera clara, cuidando a la persona, sobre si algo no está funcionando de la manera que tú esperas, ¿vale? Ahí puede haber cosas como, por ejemplo, un desalineamiento de expectativas, ¿no? Algo que tú esperas, pero la otra persona no espera lo mismo. Entonces hay una conversación de si estamos esperando los dos lo mismo. Entonces, a donde voy es, ¿cómo resolvemos este estilo de cosas? Bueno, definiendo cuáles son las expectativas sobre ciertos temas, ¿vale? Definiendo pues, cuáles son las expectativas sobre ciertos roles, después teniendo feedback regular sobre estos roles, pero no, un feedback orientado al desarrollo de la persona, no a la evaluación y mucho menos relacionado directamente con un aumento salarial o un cambio de posición, sino un feedback. Los feedback que nosotros damos están orientados a lo que es el desarrollo de la persona, ¿vale? Y que intentamos que esté separado lo máximo posible de estas otras cosas para que de estos temas más promocionales de carrera profesional,
para que sea genuino, para que la persona realmente se tome ese feedback como algo que va en su favor personal, ¿vale? Y a partir de estos feedbacks, pues lo que sucede es que hay pues áreas de mejora, hay seguimiento sobre ciertos temas que la persona tendría que mejorar, y ahí, digamos, los roles de liderazgo están más relacionados como con liderazgo para hacer crecer a la persona y al equipo, con una versión muy de equipo. Porque pensar que la estructura que tenemos está muy orientada a equipos de trabajo. Entonces, el liderazgo de desarrollo está orientado a personas y equipo, las dos cosas simultáneamente, ¿vale? Después, si también relacionado con esto, esta parte de feedback la tenemos muy integrada, ¿no? Y de desarrollo de personas también en el liderazgo, ¿no? Ahora, justamente estos días estamos pasando una encuesta de evaluación de los líderes de la empresa, de cualquier posición de liderazgo. Entonces tú puedes coger bueno, lo mínimo es coger a tu líder directo, la persona que está en tu área, más directiva, lo que sea, y hacer una evaluación de esa persona en términos de valores, en términos de comportamiento de rol, y eso permite a la persona, pues, saber, ese líder, saber qué puntos tiene que mejorar y trabajar sobre ello. Bueno, y todos estos temas de feedback y de integración de la gente en toma de decisiones, incluso el otro día se lo comentábamos a una empresa que les chocaba, ¿no? Cuando nosotros contratamos a un líder, a un nuevo líder, el equipo con el que va a trabajar también le entrevista. Es algo que parece curioso, ¿no? Se sorprendía mucho esta empresa cuando se lo explicábamos, pero la razón de fondo es, si tú estás introduciendo a una persona en una organización que no es más un conjunto de relaciones, qué menos que todas las personas que van a formar parte de esta relación puedan dar feedback sobre esa persona que está entrando en el sistema, porque van a estar trabajando bastante tiempo juntos. Entonces, desde este punto de vista, es bastante natural que el equipo de trabajo que va a tener ese líder le entreviste a él antes de entrar, para si creen que realmente va a ser un buen líder para ellos. Claro, fíjate que ahora que lo comentas, nosotros lo hacemos en nuestra organización y cuando iniciamos este proceso, el mismo equipo lo vio con buenos ojos, ¿no? Como esta parte de decir, ahora vamos a tener la oportunidad de nosotros decidir. Y al principio creo que nos costó trabajo también entendernos, porque algunos equipos eran que no, que había alguien más que tenía que venir a decir tú sí, tú no. Y para mí coincido totalmente con esto que mencionas, porque realmente hace parte de esa integración, de esa tribu, de esa colaboración y quién más las personas decir, oye, pues entrevistamos a 3, pero queremos que Xavier es el mejor candidato para que esté con nosotros y también esa reconexión mucho más profundo. Entonces, estoy convencido con esa práctica porque la verdad da frutos muy buenos. O sea, el hecho de que se falle o no, eso ya es lo de menos. Creo que el tema de ya con aceptarlo todo el equipo, hay un 80% que todo va a salir bien. Y así pasan cosas que es normal, regresando al tema que somos humanos y como esencia no somos perfectos. Puede ser que pasen cosas que todo el equipo no lo pudo identificar, ¿verdad? En el caso de nosotros creo que nos ha pasado una vez, creo, o dos, pero ya después van agarrando más experiencia y todo el mundo ya sabe, ¿no? Xavier, esta parte del propósito de Voxer, cuéntame un poco, creo que es muy poderoso y ustedes lo trabajan muy bien. Y, y, y este tema de esta alineación, ¿verdad? Pues mira, te comento, en ese proceso de generación de conciencia en la empresa, fíjate que estoy hablando de generación de conciencia de una empresa. En realidad el concepto empresa como tal no existe, no es más que una suma de personas. Y cuando hablo de generación de conciencia, es generación de conciencia de personas concretas. ¿Y de qué personas concretas me estoy refiriendo? Pues del presidente de la empresa, de las personas del comité de dirección. O sea, lo que voy a decir es que cuando alguien habla de es que la empresa ha dicho esto
o la empresa dice que esto está bien, la empresa dice que esto está mal. En realidad no hay una empresa como un ente negro, así caja oscura, siempre son personas concretas. Y en este caso, cuando hablamos del propósito superior, pues son personas concretas las que han pensado cuál es el propósito superior de Voxel. ¿Vale? En este caso son los fundadores de la empresa, ¿no? Han dicho, bueno, esto es una cosa que también cuando llegas a cierta edad te planteas, ¿no? ¿Cuál es tu propósito, no? Ya te has demostrado ciertas cosas a nivel profesional. No necesitas demostrarle nada a nadie, no necesitas demostrarte nada a ti. Ya sabes lo que eres, ya sabes lo que puedes hacer, estás satisfecho con tu valor y lo que has hecho, pero llegas a un punto en el cual te preguntas, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿No? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué estoy aportando? ¿Qué estoy dejando? ¿Vale? Aquí es lo mismo, ¿no? Aquí llega un momento de consciencia, ¿no? Y se van haciendo mayores los fundadores de la empresa. Dicen, bueno, pues tenemos una empresa de facturación electrónica y está bien, ¿no? Somos referentes en el turismo, en la restauración a nivel internacional. Bueno, ¿y todo esto qué? ¿Para qué? Bueno, facturación electrónica, pero ¿podemos aportar algo más a la sociedad? ¿Podemos dejar algo mejor? ¿No? Que era incluso relacionado, ¿no? Con la razón con la que yo me fui de aquella empresa que mencioné yo antes, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Puedo dejar algo mejor? En su caso, su punto fue, bueno, en realidad, nosotros lo que queremos es que la sociedad sea más consciente. De la misma manera que nosotros cada vez somos más conscientes del impacto que tenemos, ¿no? Como personas, pero como empresas también, ¿no? Tú lo has comentado antes, ¿no? Capitalismo consciente, ¿no? Pues cuál es el impacto que quiero tener en el planeta, en la sociedad, en mis trabajadores, en mis proveedores, ¿vale? Y si miras, muchas de las cosas que pasan por el mundo son por falta de consciencia, ¿vale? Y entendido consciencia como una manera más amplia de entender el mundo. Si yo miro el dinero solamente de una manera muy estrecha, que es el dinero, poder, cosas de este estilo, ¿no? Muy egocentristas, pues pasan cosas no tan bonitas. Pero si yo miro esto de manera más amplia y pienso, bueno, yo qué impacto estoy teniendo en la sociedad, qué impacto estoy teniendo en mis trabajadores, en el medio ambiente, bueno, pues las cosas empiezan a suceder de otra manera. Entonces, muchas de las cosas que vemos hoy en día que no suceden bien en la sociedad son consecuencia de una falta de conciencia. Y tenemos ONGs que se dedican a arreglar los resultados de estos problemas, a los efectos, pero no van a la causa. La causa es la conciencia del individuo. Entonces, nuestra apuesta como propósito superior es, si queremos tener una sociedad más consciente, tenemos que tener empresas, organizaciones que impactan en la sociedad de manera más consciente, y dado que las organizaciones están formadas por individuos, tenemos que, una de las responsabilidades que podrían tener las empresas es crear más conciencia en los individuos que las forman. ¿Sí? ¿Me sigues con el argumento? Individuos en las empresas más conscientes, tienes empresas más conscientes, tienes un impacto más consciente en la sociedad, en el planeta, en todo, ¿vale? Por eso nosotros, en este caso, nuestro propósito es que las empresas tengan la responsabilidad de aumentar la conciencia, y la conciencia entendida como el crecimiento interior el autoconocimiento también de las personas que están en la empresa. Y por eso hemos lanzado una iniciativa que se llama Great Places to Grow, o sea, lugares en los cuales desarrollarte como persona, ¿vale? Y ahí pretendemos aunar experiencias de otra gente que también estén haciendo lo mismo, que crean esto, que crea en desarrollar a las personas dentro de sus empresas, porque eso llevará a una sociedad mejor, ¿vale? Y compartir experiencias o incluso entre empresas que lo hacen o empresas que quieran empezar a hacer cosas de estas en su organización, pues que conozcan otras experiencias como la nuestra para poder inspirarse y para de poco a poco ir creciendo en ese impacto en la sociedad. Con lo cual, eso, nuestro propósito superior es eso, crear espacios empresariales donde la gente pueda desarrollarse a nivel humano. Ya, qué interesante. Y de esta iniciativa que acaba de lanzarla, y no me quedaba claro, y qué bueno que lo comentas, porque tengo un gran interés ahí en mi investigación que hice ayer sobre ti, pues ahí me apareció, pero no me quedaba qué era realmente el propósito, pero
de la iniciativa. Para mí se me hace algo bien profundo el autoconocimiento y la parte interior de cómo damos esos pequeños pasos de conciencia y sobre todo en una organización que nadie vamos al mismo ritmo. ¿Cuál es la clave para ir como en esa frecuencia, ¿no? También he seguido a Sergi Torres, que también es amigo de Xavier Ginesta y que tienen un libro que estoy esperando que salga en español y no ha salido. Y sobre todo esto, ¿cómo lograr ese balance de frecuencia? Bueno, a ver, todo esto, estos caminos, estos son caminos al final que son muy personales. Cada persona tiene su contexto, su mundo, su historia anterior, su educación de sus padres, su adolescencia, o sea, su genética incluso, ¿no? O sea, cada uno y sus inputs de fuera, ¿no? Las experiencias que ha vivido, sobre todo, ¿no? Pero las experiencias son las que, sobre todo, las que generan consciencia. La consciencia, una vez hablando precisamente con Sergi Torres, ¿no? Sobre este tema, porque le llamamos, le dijimos, nosotros queremos hacer esto. Y le preguntamos, ¿cómo se hace? Y nos dijo, bueno, tenéis que ver que esto no es lineal, ni va a serlo nunca. O sea, tú puedes estar toda la vida yendo a cursos, formaciones sobre consciencia y cosas de este estilo, sobre autoconocimiento, y, o sea, puedes hacer el esfuerzo para hacer esto y puede ser que no llegues a un punto en el cual digas, ostras, ahora entiendo las cosas de otra manera, ¿no? Te puedes morir así. Pero en cambio te puedes tener una experiencia vital que dure solamente un minuto y en un minuto tu grado de conciencia puede aumentar infinito casi y que te quede para toda la vida. Con lo cual, el tema es crear experiencias conscienciales que vayan permitiéndote aumentar la manera en la que tú entiendes el mundo, ¿no? Ampliar tu perspectiva. Entonces, las cosas que estamos haciendo, hemos hecho algunas que son más experienciales, así un poco más radicales, entre comillas, pero estoy recordando alguna. Pero las más normales, entre comillas, son talleres, por ejemplo, de autoconocimiento esto es muy básico, ¿eh? De autoconocimiento de emociones, de necesidades personales, porque después esto te lleva a entender las emociones y necesidades personales del otro. Y en ese momento tú estás generando empatía, en lugar de generar una imagen de enemigo de la persona, porque está haciendo algo que no era lo que tú esperabas. El entender por qué tienes esas emociones y estas necesidades, pues te ayuda a ponerte en su lugar, ¿no? Y a partir de ahí tener pues un diálogo y una gestión de conflictos más constructiva, ¿no? Esto es una manera de generar conciencia. Otra manera de generar conciencia pues sería, pero es autoconsciencia, ¿no? Pues es conocer cuáles son tus tipos de personalidad, tus tipos de relación, relacionales de preferencia, ¿no? Nosotros nos apoyamos en el DISC. No sé si lo conoces, pero es una técnica, ¿vale? Que son estilos preferenciales. No te definen perfectamente, pero sí dicen cuáles son tus preferencias. Y esto permite no solamente entenderte a ti, sino entender por qué otras personas hacen cosas que de manera diferente a como tú las harías. Y entender, vale, es que su preferencia, y puede ser innata, o puede ser aprendida, pero su preferencia es otra. Entonces yo ya sé cómo comunicarme con ella, entender por qué en ciertos momentos hay algo que le incomoda o no, ¿vale? Y aquí estamos hablando de autoconocimiento como persona y como humano. Después podemos hacer otro estilo de cosas para entender, ampliar lo que sería la conciencia a nivel de sistema de trabajo, ¿no? Entender pues actividades más experienciales de entender por qué si hacemos demasiado trabajo o demasiados proyectos en una empresa, todo va mucho más lento, ¿vale? Porque esto es física pura, pero podemos hacer talleres experienciales sobre esto. Podemos hacer talleres que puedan demostrar y poner correlación entre la motivación de la gente, la performance del sistema,
el impacto de la empresa en diversos ámbitos. O sea, conforme vamos subiendo, ¿no? De persona, equipo, organización, sociedad, bueno, pueden haber diferentes cosas en las cuales, pues eso, recibir experiencias que con un poco de suerte te vayan impactando lo suficiente como para que se te queden. No, muy bien. Tienen, yo creo que un buen avance de conciencia y con toda esta integración, todo hacia la persona, pues creo que es un buen trabajo. Me gusta la mirada que están haciendo y la verdad se me hace muy interesante porque yo estoy en estos momentos precisamente en la organización de trabajar y poder desde esta mirada de la conciencia de esto. Así que un gran interés personal de lo que están haciendo. Y saber qué cosas crees que valga la pena compartir que no hayamos tocado y que sea realmente relevante que digas antes de irnos. eh, ¿Qué te gustaría agregar? Vale, mira, si quieres, yo estaba pensando antes de tener esta charla, estaba pensando en qué cosas podrían aportar un poco de valor, ¿vale? También, vistas bajo mi experiencia, te puedo estar equivocado o no, pero por lo menos es mi experiencia. Y ya que el tema de fondo también es autoorganización, ¿vale? Y bueno, y este tipo de estructuras, una de las cosas que yo he estudiado, ¿vale? Además soy director de un máster en métodos ágiles, con lo cual imparto ciertas píldoras de conocimiento muy concretas y mi máximo interés es que los alumnos se les queden claras. Y hay una relacionada con lo que sería la autoorganización y la autonomía de las personas. Y les explico una cosa para entender cuándo esto no va a funcionar y entonces qué es lo que tienen que trabajar. Que igual tú ya conoces, pero bueno, lo voy a simplificar ahora bastante. La primera es para que un equipo o una persona, o un equipo, crear estructuras autoorganizadas o que una persona tenga autonomía, lo primero es el concepto del propósito compartido. Esto es muy básico. Si tenemos que estar de acuerdo en que todos queremos lo mismo en el equipo o el equipo respecto a la organización o con la persona. Punto básico. Para dar autonomía o para que pueda suceder la autoorganización. Entonces, para que pueda suceder la autoorganización, solo va a tener éxito si acompañamos a las personas en su desarrollo o al equipo en su desarrollo. O sea, si lo desarrollamos a nivel, bueno, en cuanto a técnico, de qué necesita, qué tiene que desarrollar, y le damos la información necesaria para que también pueda tomar todas las decisiones posibles. Porque si comparte el propósito, tiene los conocimientos técnicos, pero no tiene la información, tampoco va a funcionar. ¿Vale? Y por último, hay otro tema que es cuáles son, en inglés se llama boundaries, me gusta mucho esta palabra, no he encontrado en español otra que se le parezca, porque límites tiene una connotación un poco más negativa, pero boundaries es tu autoorganización hasta dónde llega. Pues puede ser que haya límites para esto. Un límite, por ejemplo, muy claro es no puedes cargarte la cultura de la empresa. Si tú puedes conseguir este propósito, puedes tener todos los skills y la información necesaria y puedes conseguirlo siempre que no te cargues la cultura de la empresa. Por ejemplo, no trates mal a la gente. Por ejemplo, bueno, trabajes en equipo, este estilo de cosas. Boundaries también puede ser, hay unos límites presupuestarios, temporales, no, cosas muy evidentes, ¿no? Pero el tema de la cultura también es súper importante que esté entendida ahí como límites en los cuales hemos acordado que no vamos a traspasar, ¿vale? Entonces, yo lo que les recomiendo a las personas es cuando algo no está funcionando respecto a autoorganización, que examinen estas 4 cosas. Si el propósito es compartido, sí o no, si las personas las estás acompañando para que tengan los skills necesarios, si les estás dando la información necesaria y si los límites están claros. Normalmente la gente encuentra dónde no está funcionando y a partir de ahí puede empezar a trabajar con ello. Bueno, pues es como si fuera
y tú bien lo mencionaste, es muy práctico y poder hacer un autodiagnóstico, ¿no? Ya sea personal o por equipo o por organización, pero me parece muy, muy interesante y yo creo que al final todos estamos en una búsqueda, o al menos en esta corriente, en esta frecuencia, eh, de buscar y poder avanzar en nuestros equipos, en las personas, ¿verdad? Como ustedes lo hacen y ustedes lo tienen muy claro y tiene un peso, una energía y se siente desde acá, yo así lo veo. Pues es impresionante, ¿no? Desde que entrevisté a Xavier y Ginesta, pues fue así como wow, ¿no? Pero interesante. Bien, Y Xavier. si me permites Sí, una dale. cosa, ahora que has mencionado a Xavi Ginesta, todavía me quedan como 10 minutos más, quizás, 5 o 10, pero creo que es importante porque hay una cosa que no he dicho. Mira, y son de las cosas que parecen evidentes cuando las lees, pero tienes que saber, pero si no, las tienes que haber visto antes. Sobre Voxel y otras empresas se hizo un estudio de por qué Voxel estaba haciendo las cosas de esta manera. Y te lo voy a ligar con la autogestión después. Y hay dos cosas. Una es una cultura humanista, ¿vale? La cultura humanista quiere decir que desde el principio, que la gente estuviese bien y tratar bien a la gente fue algo natural, inconcebible que no fuese de otra manera, ¿vale? Y la segunda es que también desde el principio se confía en las personas. Bueno, en muchas organizaciones se confía en la persona una vez ha demostrado algo y en Voxel no, se confía desde el principio. Esto hace mucha diferencia. Y ahora lo voy a ligar con el concepto de autoorganización, ¿vale? Hacer aquí una pirueta con lo que le he dicho antes. Pero el tema es, tú puedes confiar a las personas si las contratas teniendo en cuenta como mínimo dos cosas. Una es la parte técnica, evidente, que dentro de esos 4 ejes era una parte importante. Y la otra es si tienen la misma cultura o valores que tú. ¿Vale? Eh, ¿Qué sucede? Y esto es cuando tú contratas de manera que tienes el conocimiento técnico y tienes los mismos valores, tú por defecto generas confianza. Y esto es súper importante, porque confianza quiere decir repetitividad. Quiere decir que esa persona se va a comportar de una manera esperada, que no va a hacer algo raro de repente y te va a dejar súper roto. ¿Vale? Nosotros contratamos por valores. Si la persona no tiene los valores, ya ni seguimos con la parte técnica. ¿Vale? Pero entonces tú cuando contratas por valores, o sea, el fit cultural y por la parte técnica, tú tienes una seguridad de que la persona va a saber relacionarse de una manera esperada en tu organización. ¿Vale? Y entonces estás generando confianza desde el principio con la persona. Y la confianza es la base de la autoorganización. Si tú no confías en la gente, no vas a compartir propósito, no vas a desarrollarla, no vas a darle la información. Fíjate que es una barrera enorme para todo lo que he dicho antes. Y justo al tener todo esto, si las personas entonces pueden desarrollarse y hacer un trabajo que está bien, generan confianza y vuelves a entrar en una espiral positiva dentro de lo que es la autoorganización y la confianza en las personas, ¿vale? Y entonces, todo esto te lo comentaba porque me lo has hecho pensar. Una cosa que dice mucho Xavi Ginesta, que la confianza es lo contrario del miedo. Muchas organizaciones trabajan de una manera determinada porque la base de su trabajo, la base mental, el modelo mental es de miedo. Cuando tienes un modelo mental de miedo, gestionas de otra manera, no gestionas personas, gestionas animales, gestionas ladrillos, gestionas otra cosa, ¿vale? Cuando tu punto de entrada es la confianza, tu modelo de gestión es totalmente diferente. Y esto quizá es lo que nos permite hacer las cosas un poco más diferente, con crear una cultura de confianza en la empresa. Y eso me hace pensar que, que realmente nuestras organizaciones, o muchas, y en el caso la nuestra,
también aparece el tema del miedo, ¿no? O sea, primero que me muestres si confío en él, porque lo he vivido, y en mi equipo. Y eso se me hace muy desgastante porque en todo es repetitivo, lo contrario es el miedo. Queriendo quedar bien, demostrando, queriendo hacer, aparecer. Y realmente cuando yo les comento a las personas, me dicen, no, está esta situación, ¿qué piensas? Le digo, yo confío en ti, lo que tú necesites. ¿Cómo? Yo confío en ti, punto. Y eso transforma todo. Totalmente. Y uno de es- y esto es súper importante. Una cosa que yo he hecho alguna vez en mi vida y después me he dado cuenta de que he fallado también, ya porque al final lo que comentamos, ¿eh? Nadie es perfecto y todo es aprendizaje y experiencial, ¿no? Es confiar llegando a un punto de abdicar. Quiere decir, tú cuando confías también tienes que acompañar a las personas. Y esto es súper importante, porque si no, al final, si sucede algo que era totalmente inexplicable, queda tu responsabilidad por no haber acompañado, por no haber enseñado, por no haber compartido información que pensabas que era evidente y no la tenía la otra persona. Entonces ahí yo lo que diría es el acompañamiento a las personas para el crecimiento y para ir fomentando autonomía y autoorganización también es súper importante. Totalmente de acuerdo. Xavier, ¿cómo te gustaría cerrar este conversar? Pues me gustaría con una reflexión. Yo creo que lo que estamos buscando en el fondo es crear entornos mejores de trabajo y eso también puede repercutir y repercute, ¿no? en, en una sociedad quizás, pues eso, mejor, más consciente, pero si queremos que realmente influir en los demás y que con nuestros comportamientos el resto de las personas se inspiren y se planteen hacer las cosas de otra manera, yo creo que al final es un clásico, pero que todo empieza por nosotros mismos, ¿no? Por ser críticos y constructivos, pero críticos con nosotros mismos, constructivos, tener conciencia de nosotros mismos y de poco a poco pues ir mejorando y demostrando a los demás que es posible, empezando nosotros primeros y trabajar nosotros precisamente en nuestro desarrollo interior y en nuestra autoconsciencia. Pues muy bien, Xavier, te agradezco mucho, la verdad, un excelente episodio. No me lo esperaba así y es superado mis expectativas, así que muy agradecido. Sin problema, cuando quieras seguimos. Sí, seguramente te buscaré para la iniciativa. Tengo mucho interés. Encantados de recibirte. Bueno, venga, gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Bye. Adiós. Bye. Ayúdame a que más personas sigan aprendiendo y comparte este episodio en tus redes o por WhatsApp. Te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube.